¿Cómo están, queridos suscriptores? El día de hoy deseo hablarles de un tema interesante. Bueno, he decidido hablar de un tema que muy pocos conocen en la historia peruana. Bueno, a lo largo de la historia del Perú, el Perú ha vivido pues tiempos de inestabilidad, tiempos de caos, de mucha crisis política, económica y social. De hecho, se refiere, cuando se habla de la historia del Perú, se sabe de que pues toda generación en la historia peruana ha vivido tiempos de crisis y de anarquía. Esto nos lleva a un episodio muy poco mencionado en la historia peruana, ¿no? Un episodio casi olvidado, ignorado por muchas personas. Como muchos acontecimientos que han pasado en la historia peruana, este acontecimiento pues es algo que ha pasado prácticamente desapercibido por muchos en la historia del Perú. Bueno, el día de hoy quiero hablarles pues de el famoso mes de los 5 presidentes. Un acontecimiento que ocurrió allá por el mes de marzo de 1931. Fue un acontecimiento que sin duda pues marcó totalmente la historia peruana y demostró pues de que el Perú seguía viviendo en el desorden y la anarquía. Bueno, comencemos con este pequeño resumen acerca de ese año de los 5 presidentes. Bueno, para contextualizar y poder saber qué pasó respecto a este tema de historia, tenemos que decir de que los años 30 se caracterizaron por ser años de mucho desorden, de mucha anarquía, mucha inestabilidad interna dentro del Perú. El gobierno del presidente Augusto B. Leguía había caído como consecuencia del crack de 1929. ¿No? El presidente Leguía pues era un presidente que se había pegado mucho a la economía norteamericana. La intervención de los Estados Unidos en esa parte del Perú fue bastante fuerte y es por ello que cuando se da el crack del 29, una de las naciones más afectadas por este acontecimiento fue el Perú, que prácticamente pues Leguía era su régimen era pues prácticamente dependiente de los Estados Unidos. Esto ocasionó pues de que se diera un levantamiento militar en Arequipa, ¿no? En agosto de 1930, ¿no? Se da el levantamiento del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, que se levanta en armas contra el presidente, en este caso Augusto B. Leguía. Logra su cometido, logra derrocarlo, y como consecuencia tenemos de que el presidente Augusto B. Leguía termina su mandato de forma abrupta, de forma violenta, mediante un golpe de estado. Sánchez Cerro llegaría al poder, pero allí comenzarían los problemas. Sánchez Cerro, debido a que pues llega al poder mediante un golpe de estado, tenía que hacerse cargo de la junta militar. Pero allí comenzaron los problemas. Resulta de que también en Lima, la guarnición militar de esta ciudad, se había levantado también en armas contra el presidente Augusto B. Leguía. El que había liderado este pronunciamiento militar fue el entonces general Ponce Bruset, Manuel Ponce Bruset. Por cosas de rangos y jerarquías dentro del ejército, ¿no? Como se manejan estas instituciones castrenses, ¿no? Con este tema de las jerarquías y de los grados, que se debe respetar un grado superior y todo eso, pues por lógica, por jerarquía y por antigüedad y también por rango, le correspondía el cargo de presidente de Junta de Gobierno a el general Manuel Ponce Bruset. Pero, curiosamente, no fue reconocido como jefe de tal junta. Hay una anécdota bien graciosa con este personaje, Manuel Ponce Bruset. Se dice que él trata de tomar Palacio de Gobierno, pero los militares que estaban a cargo del Palacio de Gobierno no lo dejan entrar a Palacio. Entonces él manda un telegrama a Arequipa y le dicen que por qué no lo dejan entrar, que él es el jefe de la Junta de Gobierno que está liderando el Perú. Y entonces se dice que le responden en el telegrama que junta, ¿no? Como diciendo de que la Junta de Lima no existía. Además a Ponce Bruset no lo reconocían como tal. Sánchez Cerro había llegado al poder y pues había logrado tener un impacto bastante fuerte en los sectores populares. Esa fue una de sus ventajas que le iban a ayudar en las elecciones de 1931.
Sánchez Cerro se haría cargo de la junta militar, pero su gobierno no sería reconocido. Rápidamente comenzarían levantamientos en distintas partes del país pidiendo la renuncia de la junta gubernativa. Sánchez Cerro no tuvo otra opción más que exiliarse, ¿no? Un mes antes, en febrero o enero de 1931, hubo una sublevación militar contra la junta gubernativa de Sánchez Cerro. Esto ocasionó pues de que Sánchez Cerro se vea obligado a renunciar a la junta gubernativa y se termine exiliando en París. Sánchez Cerro se exiliaría en París y regresaría al Perú tiempo después para lo de las elecciones de 1931. Su reemplazo, ¿no? Al irse Sánchez Cerro del Perú, ¿no? Se reuniría, ¿no?, una junta de notables que buscaría un reemplazo para el presidente. Finalmente el elegido fue, ¿no?, un sacerdote, el sacerdote Mariano Olguín, ¿no? Él sería el encargado de reemplazar a Sánchez Cerro en el mando. Pero curiosamente, pues, su mandato no sería reconocido, ya que solamente gobernaría unas cuantas horas. El mandato de Mariano Olguín solamente duró unas cuantas horas. Finalmente, tras esta salida tan repentina de Mariano Olguín, que no fue reconocido por absolutamente nadie, que su mandato solamente duró unas cuantas horas, imagínense, se termina llamando a otro consejo de notables. Esta vez el elegido para gobernar el Perú fue Ricardo Elías, que por si el apellido Elías les suena familiar es porque sí, en efecto, este personaje era un pariente, no descendiente de quien fuera Domingo Elías, que fuera también uno de los personajes más activos de la política peruana antigua en el siglo XIX, ¿no? Domingo Elías. Bueno, su descendiente, ¿no?, Ricardo Elías, sería también protagonista breve, fugaz, efímero de la política, de la tensa política peruana. Y bueno, después de Ricardo Elías, el siguiente sería, cuando se levanta una insurrección militar en contra de Ricardo Elías, y el encargado de liderar ahora esta nueva junta gubernativa fue el mayor Gustavo Jiménez Saldías. Este personaje gobernaría también por poco tiempo, no gobernó mucho, vamos a decir así. Fue una época muy tensa, ¿no? Fue una época de mucho conflicto. Si bien es cierto, Gustavo Jiménez Saldías se había levantado contra la presidencia, ¿no?, la presidencia provisoria, la presidencia interina de Ricardo Elías, ahora era a él a quien no lo reconocían. Se dieron algunas protestas, levantamientos contra Gustavo Jiménez Saldías. Finalmente, Gustavo Jiménez se vio obligado a renunciar. El mayor Gustavo Jiménez Saldías se vio obligado a renunciar, y el que entraría en su lugar sería David Samanez Ocampo. Este personaje ya sí tiene un gobierno más estable, y durante su mandato se van a dar algunas obras interesantes, algunos proyectos interesantes, como por ejemplo durante el mandato de 8 meses que va a tener David Samanez Ocampo, se va a crear el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Allí un dato curioso, ¿no?, que muchos pueden desconocer. En 1931 se crea el Jurado Nacional de Elecciones, que es ideado, ¿no?, por este personaje, David Samanez Ocampo. Luego de gobernar durante 8 meses, tiene un gobierno un poquito más estable, ¿no? David Samanez Ocampo se llama por fin a elecciones. Y en esas elecciones yo ya creo que ustedes saben lo que pasó. Así es. Se presenta el APRA de un joven llamado Víctor Raúl Haya de la Torre, quien ya había fundado el APRA en México en 1924 durante sus años de exilio. Sin embargo, había regresado al Perú y estaba dispuesto a convertirse en un protagonista activo de la política peruana. Hay que aclararle que para esos años se estaban dando pues las creaciones de los primeros partidos de masas. El APRA fue uno de ellos, ¿no? El APRA fue uno de los primeros, o el primer partido de masas que va a tener el Perú. Esto va a darse en los años 30 como consecuencia de la creación de la llamada nueva era política, ¿no?
los antiguos partidos políticos, que más que partidos políticos parecían clubes de señores, ¿no? Que eran esos personajes de saco, corbata, ese característico sombrero de copa, ¿no? Que llevaban los famosos oligarcas, que en su mayoría pertenecían al partido civil, ¿no? Que ya para esa época pues estaba entrando en declive y decadencia, ¿no? Ya había perdido todo el protagonismo que había tenido en años anteriores, ¿no? Todo ese protagonismo, todo ese prestigio ya lo había perdido el partido civil. Por ende, era el inicio de la nueva era política. La época de los partidos de masas había comenzado. Y él pretendía a uno de sus contrincantes más fuertes, uno de sus contendientes y rivales más fuertes en esas elecciones, que sería la Unión Revolucionaria. Partido político con el que Luis Miguel Sánchez Cerro llegaría al poder en 1931. A fines de 1931, Luis Miguel Sánchez Cerro llegaría al poder. Sin embargo, los años 30 se caracterizaron por ser precisamente eso. Años de anarquía, años de desorden, años de conflicto social, constantes levantamientos, rebeliones e insurrecciones. A tal punto que en 1932, por ejemplo, se va a dar la famosa masacre de Trujillo, ¿no? La masacre aprista, que pues terminó pues en un acto que también es muy recordado en la historia peruana, ¿no? La famosa masacre de Trujillo, la rebelión de Trujillo de 1932. Ese año se le conoce como el año de la barbarie, ¿no? Y también se conoce como pues la ley de emergencia que va a dar Luis Miguel Sánchez Cerro por esos años, ¿no? Para combatir los levantamientos y insurrecciones de los apristas en el norte del país. Y todo ello, ¿no? La historia del Perú en los años 30 fue de crisis política y crisis social, una crisis interna bastante fuerte, además de que por ese tiempo vamos a tener la guerra con Colombia por el territorio del trapecio amazónico. Pero de allí en cuanto yo ya creo que ustedes saben qué es lo que pasó, ¿no? La muerte de Luis Miguel Sánchez Cerro en el 33, ¿no? El ascenso de Óscar R. Benavides, que regresa a la presidencia luego de haber sido presidente breve del Perú entre 1914 y 1915, y todo ello. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Cuídense.